Bienvenidos a nuestro nuevo espacio, nuestro nuevo foro aquí en Proyéctate Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Este es el programa El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Muchas gracias, José Carlos, te saludo con mucho gusto. No, pues gracias. Estamos estrenando foro. Sí, gracias a ti, a los productores, a todo el grupo, el equipo de Proyéctate Radio, porque estamos aquí en este nuevo foro. Más amplio, más cómodo, más bonito, ¿no? Y por eso los invitamos también a que se queden con nosotros, a que disfruten el programa, a que lo hagan interactivo con sus comentarios, con sus preguntas, y que pues vayamos cerrando esta temporada de fin de año pues de la manera más productiva, activa, que opere el psicoanálisis, ¿verdad?, del inconsciente de alguna forma, pero que podamos descubrirlo de manera armónica y amable, no de una manera violenta. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, que es la ira. La ira, que tiene que ver con nuestro ciclo de programas que estábamos hablando de los 7 pecados capitales. Así es. Y también una cierta relación con el cuerpo, ¿sí? Esto cómo se puede compaginar en relación a los conceptos psicoanalíticos, por ejemplo, de la pulsión, en este concepto entre lo psíquico, la frontera entre lo psíquico y lo corporal, ¿no? Lo físico. Y va a ser interesante por lo que vamos a mencionar y por el interés que puede generar esto de los pecados capitales, ¿no? Entonces quédense con nosotros y interactúen con nosotros, mándenos sus mensajes. Habrá quien esté a favor, quien esté en contra, y lo importante es el debate siempre, ¿no? Claro. Pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de la ira. Lo ponemos en pregunta como es un pecado capital. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos pueden encontrar como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Si no nos están viendo en vivo en este momento, bueno, ahí pueden ver la repetición. Y pueden mandarnos un mensaje al 72 58 58 56 o directamente en Proyéctate Radio, ya sea que nos estén nada más escuchando por radio o viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, también recordarles que tenemos nuestro patrocinador, que es Piel and Lust, L-U-S-T, para que visiten por favor su página de Facebook. Tienen diferentes productos 100% mexicanos, hechos de la mejor calidad, y son productos de piel, son mexicanos. Hay mochilas, carteras, ¿qué más hay? Cinturones, bolsas, monederos, en fin. Sí, mochilas de estas especiales para las computadoras, ¿no? Para la laptop. También. Sí, portafolios y mochilas de muy buena manufactura, ¿no? Que son cosas padrísimas, entonces los invitamos a ver su página, es Piel and Lust, L-U-S-T. Pues bien, si te parece, entonces vamos a ir comenzando con nuestro tema del día de hoy, que les recuerdo entonces vamos a hablar de la ira. Es nuestro tercer programa del ciclo que venimos manejando de los 7 pecados capitales. Envíenos por favor sus comentarios, porque también eso va a enriquecer nuestra interacción con ustedes. Cualquier comentario, bueno, estamos a sus órdenes. Y bueno, entonces fíjate que yo ya ves que me habías comentado en relación a la palabra de pecado, ¿por qué la ira tendría que relacionarse con esta cuestión de los pecados capitales, ¿no? Entonces, haciendo esta investigación en el diccionario como tal, dice que la palabra pecado tiene que ver con una palabra o acción, y que en una determinada religión se va a considerar como que va contra la voluntad de Dios el pecado, ¿no? Básicamente esa es lo que nos dice el diccionario, que significa la palabra pecado, y que además viene del latín peccatum, que es un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Fíjate qué interesante. Sí, es muy interesante definición. Porque tú recuerdas que las lecturas que llegamos a hacer dentro de la maestría de psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica, vienen algunos autores relevantes con respecto al acto original, pudiéramos llamarlo de esa manera, como Manonino, que habla él, este autor psicoanalítico, habla de esta escena original, en donde el niño detecta de alguna forma la interacción sexual del padre con la madre, porque siempre está espiando el niño, ¿sí? Y el niño no está exento de ver esa escena original,
y ahí vendría la parte pecaminosa de este asunto. Es decir, les vamos a dar una vertiente en donde vamos a manejar algunos aspectos que tienen que ver con la teología, con la religión, sobre todo de orden católico, y los conceptos que tienen que ver también desde el punto de vista del deseo en el psicoanálisis, ¿no? Y a partir de ahí poder establecer alguna idea de cuáles son las cosas prohibidas para el ser humano. Cuando hablamos entonces de un pecado capital, estaríamos hablando de algo en donde el sujeto, sin la voluntad de Dios, ejerce un mal, ¿sí? Y pierde la cabeza. Es decir, es un pecado mortal, ¿sí? Y de ahí entonces se desprende toda esta situación de qué entendemos, sobre todo en la actualidad, por esta situación de los pecados capitales. Fíjate que yo estuve pensando un poco también en introducir ciertos conceptos que a algunos les van a agradar, a otros les van a desagradar. Yo en algún momento estuve haciendo estudios de las medicinas tradicionales. Dentro de las medicinas tradicionales más interesantes que encontré es la medicina tradicional mexicana y la medicina tradicional china. Y es muy curioso ver que en el caso de la medicina tradicional china, también en la mexicana, pero en algunas zonas geográficas, no en toda la República, ¿sí? Ahorita voy con eso. En relación a los chinos, también hablan de las 7 emociones. ¿Sí? También utilizando el 7 como una numeralia muy específica de lo que implica simbólicamente el número 7. ¿Sí? Y es interesante porque para los chinos, dentro de su medicina tradicional, existen lo que se llama los sanfu. Los sanfu son los órganos y vísceras. Si los chinos aprendieron la medicina en base a la tortura, fíjate qué interesante. Es decir, los criminales, que ellos demostraban que eran criminales, los torturaban y a la vez llamaban a un médico para que al verdugo no se le pasara la mano y no lo matara, y lo mantuviera el mayor tiempo posible vivo, porque ellos querían ver en la persona viva cómo era el funcionamiento interno de los órganos. Por eso es que los dividieron en sanfu. Es decir, hay órganos que por su consistencia son órganos, ¿qué podríamos decir? Esponjosos, como la víscera, como el corazón, por ejemplo, como el pulmón, como el hígado y el riñón, que tienen cierta consistencia semisólida, dijéramoslo así. Y los órganos que tenían hueco, como el esófago, los intestinos, el estómago, que son como una especie de bolsas, ¿no? Entonces, lo primero que ellos encontraron en la anatomía era eso, ¿sí? Yo se los explico así de manera rápida, sencilla, porque es una teoría muy importante de los 7 elementos, en lo que vendría a ser también una teoría del Tao, ¿sí? Del Tao chino. Entonces, a mí me parece interesante porque cada órgano, de acuerdo a la filosofía y doctrina de la medicina tradicional china, encierra un sentimiento, ¿sí? O sea, cada órgano de los sanfu tienen una relación con los sentimientos y las emociones. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. En el caso del riñón, los chinos dicen que alberga el miedo, ¿sí? El temor. Por eso es que cuando una persona, de acuerdo a lo que ellos explican, cuando una persona sufre una impresión muy fuerte, se puede orinar, ¿sí? Por el temor, ¿sí? Entonces ahí encuentra ciertas situaciones interesantes. Nos vamos a referir a la ira. En el caso de la ira, dicen los chinos, esto lo pueden ustedes constatar, porque yo lo que les diga, pues siempre se los digo con los pelos de la burra en la mano, no voy a decirles mentiras. Lo pueden encontrar en el libro del Emperador Amarillo. ¿Sí? El Emperador Amarillo le pregunta a su médico imperial, que es, se me escapa ahorita el nombre del médico imperial, si me acuerdo se los digo. Es un libro muy interesante de más de 5,000 años de existencia, que nos pone en la reflexión de la medicina oriental con respecto a la medicina occidental. Porque como decíamos, fíjate, los chinos qué interesante. Ellos dicen que el cuerpo sin espíritu no tiene valor. Y los occidentales aprendimos anatomía a través de los cadáveres, es decir, de un cuerpo ya sin vida.
Pero bueno, ahí no sé, yo no soy médico, pero supongo que también ese aprendizaje es diferente porque no es lo mismo hacer alguna disección o algo en un ser vivo a un ser muerto, ¿no? Porque si recuerdas la parte oscurantista de la cultura occidental, pues se robaban los cadáveres. Claro. Esto de Frankenstein, bueno, pues es una novela, pero que tiene que ver cómo era. Y en la actualidad no sé si todavía pasa eso. Pues yo no dudo que haya gente malévola, ¿no? En ese sentido, pero tú ves que ahora es muy común la mutilación. Claro. ¿Sí? En un nivel diferente de conocimiento, porque acá lo estás expresando de una manera violenta, ¿no? De exterminio del otro. Sí. Pero tendría desde el punto de vista psicoanalítico algo que ver, ¿no? Es interesante entonces. Pero volvamos al tema de que lo que nos interesa centralmente es que en estos pensamientos, dialécticas de la cosmovisión del ser humano, ellos decían que desde hace 5,000 años de existencia, la ira, ¿en dónde crees que se alberga? La ira, no sé, en el corazón. No, en el corazón la alegría, en el estómago y en el vaso la reflexión, ¿sí? En el pulmón la tristeza y en el hígado, que es la ira. La bilis, dicen, exactamente. ¿No? Fíjate qué curioso, ¿no? Una medicina de 5,000 años de antigüedad te dice que la bilis y el hígado, que es la función propiamente de ello, ¿sí? Está contenida la parte de la ira, del enojo. Y por otro lado, la parte de Hipócrates, cuando hace las personalidades, que tú lo ves mucho en grafología, que te gusta mucho esa parte muy antigua de la medicina, ¿sí? Divide, ¿no? La bilis negra con respecto la bilis amarilla. A la bilis amarilla o bilis verde, ¿no? Sí. La famosa bilirrubina, claro. Que inclusive hasta hay canciones, ¿no? De que te sube, la bilirrubina. La bilirrubina, ¿sí? Ahí estaría albergado todo este asunto de la ira. Entonces, por eso dicen vulgarmente, ¿no? Esa persona es un higadito. Porque... Ay, sí, cuando alguien que te cae mal dices, ay, es un higadito, ¿no? Es pesado, ¿no? Es amargo, como la bilis. Sí, entonces esto, fíjate cómo la misma cultura va dando pautas de qué órganos manejan ciertas funciones. Tú haces un coraje y yo recuerdo a mi abuela, inclusive sus remedios, en paz descanse, decía que se te derramaba la bilis. Claro. Y para curar el derrame de la bilis, ¿qué crees que recetaba? Una cerveza. Una cerveza serenada. O sea, la dejaba toda la noche en un vaso. Ahí se quedaba en el patio y en la mañana, en ayunas, serenada. O sea, le caía el sereno, sí, le caía el rocío de la noche. Así es. Sí, y pues eso era un remedio asqueroso, porque imagínate, ¿no? La cerveza al tiempo. Y te recogía la bilis. Y la gente lo detectaba porque la persona se ponía amarilla, ¿sí? Que es un estado ictérico, se le llama en medicina, ¿no? Así cuando una persona se pone amarilla. Cuando se te ponen los ojos. Y le ves los ojos de canario, que también es cuando viene un problema cirrótico o hepático, ¿no? La misma hepatitis, la misma cirrosis da esas condiciones de esclera, que es la parte blanca del ojo, ¿sí? De una manera amarilla. Entonces, fíjate, hay también esos cambios físicos, ¿no? En aquel que es bilioso, ¿sí? Y aquí viene esa parte interesante de por qué la ira tendría que ser un pecado, ¿sí? ¿Tú por qué crees? ¿Cómo lo contrapondrías entre el asunto de los 7 pecados capitales en relación con las prohibiciones que Dios le da a Moisés, ¿no? A Moisés en esa tabla de prohibiciones de los famosos mandamientos. Lo que pasa es que fíjate, ahorita qué interesante pregunta, porque yo de lo que he estado un poquito investigando de los pecados capitales, es esta situación donde estos 7, algunos tienen que ver con un más y algunos tienen que ver con un menos. A ver, explícanos eso. La ira tendría que ver con este más, con un exceso, pues, ¿no? Y el menos tendría que ver con una falta de. Entonces, si estamos hablando de la ira, pues tiene que ver con un aspecto, no nada más de un enojo, sino que va más allá de eso. Lo que tú nos estás explicando, cómo es que el cuerpo, o lo biológico también, va a poder tener algún síntoma en relación a la ira, ¿no? Es decir, no nada más me quedo en el enojo de decir, ya hice un coraje o me enojé bastante, pero la ira es algo superlativo. La ira es algo que la persona no lo puede controlar y que inclusive se puede hacer daño a sí misma. Claro. En este más
que tiene esta persona. Entonces, fíjate, ¿no? qué dualidad encontramos en esta emoción, ¿sí? Que tiene que ver, por un lado, el autoagredirte, ¿sí? Corporalmente, fisiológicamente, y la posibilidad de llevar eso hacia el exterior y ejercer una parte violenta tuya, ¿no? Así es. Y que aquí vendría a ser también una situación ya comparativa para los tiempos y la cultura actual que estamos viviendo, de una violencia desbordada. Es más, inclusive en los niños. También. Que esperarías una situación de comportamiento diferente a lo que pudiera ser la ira en el adulto. Pero resulta que esto ya está en un nivel muy similar. Es decir, encontramos niños que su ira la llevan a la destrucción letal del otro, así como hay adultos que también la externan y la llevan en eso. Es muy interesante también desde el punto de vista grafológico, porque tenemos datos bien precisos, ¿sí? de signos en la escritura que te dicen quién puede tener una ira contenida y hacerse daño, autolesionarse, o quién externa la ira y puede lesionar a otros, ¿no? Estamos hablando específicamente en la grafología de las masas y de la letra acerada, que es una letra picuda, dijéramoslo así, ¿no? Diferente del gancho, pero que tiene un filo como si fuera un pico, un cuchillo, una lanza. Exactamente, ¿sí? Entonces, todo esto cómo va relacionado también, o sea, cómo nos lo marca la parte religiosa como una prohibición, porque decíamos en los mandamientos existe que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Lacan, bueno, es un asunto de lo imposible, ¿verdad? Pero, por otro lado, pues está este asunto de que hay que tratar de hacerlo. Pero como esto no se ha logrado a través de la humanidad, pues tenemos expresiones irascibles de la ira, porque a lo mejor puede haber un enojo humano, sensato, entre comillas, ¿no? Pero cuando esto ya excede los principios de representación y de vínculo con el otro, entonces se llega al exterminio. Todo esto es interesante llevarlo a lo que podemos ver hoy por la tarde en la manifestación de de la violencia contra la mujer, ¿no? Porque hoy es un día especial mundial, que habría que decirlo, que trata de erradicar la violencia contra la mujer. Que se le llama Día Naranja, me parece, ¿no? Sí, es este día donde precisamente es para erradicar la violencia. El próximo lunes les estaremos contando cuál fue la manifestación humana cuando en estos grupos se insertan gentes que llevan la ira y la violencia de una manera desbordada, ¿no? Tratando de confundir al otro con respecto a dónde ubicar la parte del enojo. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante de un pecado marcado así por la teología, porque sería la exegesis, dijéramos, o dijeran los estudiosos de la religión, o sea, la hermenéutica religiosa, la interpretación se le llama exegesis, y de ahí vendría esta parte de interpretación de por qué Dios habla en el pecado de no poder estar con su voluntad. ¿Tú tuviste alguna discusión que yo tuve universitaria con algún psicoanalista en relación a él? Criticaba por qué Dios no había bajado de la cruz a Jesús, porque Jesús fue explícitamente, o vino explícitamente, de acuerdo a la religión católica, a recabar y sufrir los pecados de la humanidad. Y yo platicando con teólogos católicos decían que Dios no podría estar en el mismo momento que el pecado. Entonces no es que abandone a su hijo, porque él mismo en la cruz, tú has visto esas películas que pasan en Semana Santa, en donde él le pide ayuda a su padre, ¿no? Pero el padre, Dios no puede acudir al llamado, a la convocatoria, porque está el pecado de por medio. Y él explícitamente es mandado para sufrir la pena del pecado. Y la pena era el pecado capital, es decir, la muerte, y el triunfo sobre el pecado vendría a ser la resurrección.
¿sí? Entonces, todo esto es muy interesante. O sea, no nada más se trata de decir, yo no creo en Dios. No. Vamos exponiendo también el discurso religioso que hay detrás de todo esto y cómo se puede embonar con disciplinas que son ajenas a la cuestión de Dios, ¿no? Y que el psicoanálisis vendría a ser entre sí y no de esto, ¿no? Y es interesante porque qué parte del inconsciente maneja esta cuestión de la ira, en donde tú mencionaste algo muy interesante, es decir, aquellas personas que no pueden controlarlo y pueden llegar a otro pecado mortal, que es el matar, ¿no? Que es el desbordarte en esta parte de la ira y que no atraviesa por una restricción, por una represión, sino que gobierna algo, dice Lacan, que sería muy interesante leerlo, que es el cacón, ¿sí? El cacón lacaniano, como si fuera un destino fatal de que tienes que ejercer algo en contra de un otro a través de la ira. Ahí tenemos el ejemplo clásico de las hermanas Papán, ¿no? El doble crimen de las hermanas Papán. Entonces, bueno, pues nosotros los invitamos porque nuestro papel en esto de trabajar estos temas es de que se interesen, de que lean, ¿sí? De que podamos dar una interpretación a la cultura moderna en relación a la violencia. ¿Y por qué esta cuestión del género? ¿Por qué se está echando a andar todo este concepto de perspectiva de género? ¿Por qué está pasando específicamente con la mujer, con los grupos vulnerables que están mostrando otro tipo de elección en su sexualidad, en su comportamiento social, ¿sí? Y que no hemos tenido la suficiente capacidad de vínculo con el otro para aceptar la diferencia, ¿sí? Y las identificaciones, ¿no? Porque yo creo que lo más grave que hay dentro de un grupo que ejerce la ira y que ejerce la violencia es el no entender la identificación que tienes con el otro, ¿no? Que eso también es parte de la ira, ¿no? O sea, lo que estamos comentando, justamente lo que tú nos explicas es cómo la ira en esta cuestión psicoanalítica, no sé, según entendí yo, en relación, por ejemplo, al estadio del espejo, cómo esto que te provoca ese enojo superlativo de la ira tiene que ver entonces con esta identificación con ese otro, que te regresa entonces la imagen de una forma, no sé, de quizá distorsionada, y por eso es que tú sientes esa ira, ya no es un enojo. Ya pasa a otro nivel, que ese nivel tiene una tendencia pulsional de muerte, ¿sí? Que ya no es el simple emoción o sentimiento que puedas albergar, sino que se va acumulando. Eso también sería un asunto muy interesante, el ver que esto se va haciendo acumulativo. Y esa acumulación puede en un determinado momento estallar en un acto sumamente violento, claro. ¿sí? Precisamente porque es uno de los sentimientos acumulativos que mientras tú no encuentres el camino a través de la palabra para poderlo contener, lo que diría Lacan, la dirección hacia la cura, ¿sí? Se va almacenando, ¿sí? Se va almacenando y entonces esto no sabemos en qué pueda derivar. Y quien lo reciba, a lo mejor es el menos ¿cómo podríamos decir? Indicado. O era la menos persona pensada para... Como decimos, ¿no? Ni la debía ni la tenía. Exactamente. Más sin embargo recibe toda esa acumulación de ese otro que ya lleva tiempo en eso. Porque fíjate, ahorita que dices eso, me recuerdo al título de un libro que se llama ¿A quién mata el asesino? Sí. De Silvia Elena Tendlars, que es una psicoanalista argentina. Ese libro a mí me parece interesante en relación específicamente al título, por lo que estás ahorita tú comentando, de si alguien mata a alguien, quizá entonces no es ese alguien a quien está matando, sino habría que ver qué hay detrás de esa imagen de esa persona a la que está matando. Si lo relacionamos también con las hermanas Papán, ustedes, si no conocen el caso, los invitamos a que lo busquen. Seguramente lo pueden buscar y ubicar perfectamente en internet. Se llama El doble crimen de las hermanas Papín, así se escribe, porque este caso es muy interesante en relación a cómo ellas matan a las patronas de una forma irascible, podríamos decirlo, que en este acto
tan violento en este acto homicida, ellas las matan de una forma muy sádica, brutal, muy sádica, exactamente, con mucha ira. Entonces ahí pensando en esta cuestión de a quién matan ellas, pues quizá no es que maten a las patronas, sino habría que ver qué es lo que le representa a ellas en específico estas figuras de la patrona y de la hija. Lo perturbador de la investidura, ¿no? Algo de lo que hablaría muy al principio Freud, sí, y que es interesante verlo, estos movimientos, cómo se quedan, y digo movimientos porque son movimientos psíquicos, de cómo el sujeto a través de su historia, a través de su infancia y de su camino, ¿sí? Van entrelazándose, sí, entrecruzándose, y al final no sabes quién es quién. Claro. Porque el aparato psíquico en ese contexto te reprime y te va ocultando quién es la verdadera cara de quien te perjudicó, te buscó una perturbación mayor. Porque lo estás reprimiendo, entonces así lo actualizas eso, ese daño que tuviste hace muchos años, y eso que actualizas entonces se va a transformar en la cara de otra persona, que no es esa persona la que de inicio te había hecho daño, ¿no? Pero lo actualizas con otra persona. Sí. Y fíjate, ahorita pensando, no sé, tú qué pienses, que yo he conocido casos, tú lo sabes, estamos en esta cuestión forense, somos psicólogos forenses, y también ahorita me pongo a pensar cómo también en el caso de la mujer, quizá a diferencia del varón, el enojo o la ira, la mujer lo pueda sacar o lo verbalice de una forma diferente. No porque físicamente no lo pueda hacer, sino que a lo que me refiero es que el hombre, como que la reacción física es primero, ¿no? Es muy común ver que el hombre se enoje y la reacción física sea primero, pero en el caso de la mujer, a lo mejor de inicio no hay una reacción física sino verbal, y eso también yo he visto mujeres cuando se pelean que no es físicamente sino de manera verbal, y eso también como lo que te dicen las mujeres en estas peleas que hay, lo que te puede llegar a decir una mujer, cómo también al otro lo va a provocar. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. En estas discusiones de las mujeres, que la discusión que tiene la mujer de manera verbal también va a producir algo en la escucha del otro. Esto pensando en lo que tú me estabas comentando, es un momento de la investidura, de cómo en la actualidad también hay esta cuestión de la violencia, y también de alguna manera cómo es que las mujeres no nos peleamos de manera física, pero sí de una manera verbal, y que a veces lo que te dicen puede ser algo que le genera al otro mucha ira y mucho coraje, porque la mujer a veces cuando nos peleamos sabes como decir algo para provocar el enojo o la ira de la otra persona, ya sea hombre o mujer. Yo lo he visto, ¿no? Bueno, en algunas mujeres. Ahí yo invitaría a nuestros seguidores, a nuestro público, a que siguieran las obras completas de Freud y leyeran el proyecto de neurología, de psicología para neurólogos, ¿no? Es un libro muy interesante, es un libro un poco denso, pero que vale la pena entender desde lo que tú estás diciendo una posible explicación en la capacidad de respuesta de lo que Freud denomina las neuronas phi y las neuronas psi. Es decir, por un lado existe, de acuerdo a la teoría del propio inconsciente de Freud, a ubicar una parte anatómica en la estructura cerebral en donde respondería más una neurona phi, es decir, una neurona física, porque lo que tú estás hablando es una reacción muscular, ¿sí? Creo que en ese contexto, si nos metemos al aspecto de la neurociencia un poco, que bueno, es a veces para mí complicado, pero encontrar eso implicaría que el hombre desde muy temprana edad empieza a ser más físico que psíquico, y la mujer es a la inversa, tiene una tendencia más psíquica que física, ¿sí? Aquí yo no hablaría de qué lóbulo predomina y qué sustancia, no. Yo me estoy refiriendo a las obras completas de Freud, y lo que él trata de explicar en base al representante de la representación. Así es. ¿Sí? Es decir, aquel
que me representa, que después Lacan hablará del significante, ¿sí? ¿En relación a qué? Muy sencillo, ¿no? Él dice, ¿qué es un significante? Aquel que es importante para, ¿sí? Pero en el trayecto de tu historia tú pierdes la noción de quién es el importante, quién es el original. Exacto. Porque entonces volveríamos a esa escena original, que entonces fíjate la contradicción teológica que hay, ¿no? Nosotros somos producto de esa primera escena, es decir, de un pecado original, diría Manonín, ¿sí? Y entonces, ¿qué viene con toda esa trascendencia? Por eso es que tienes que hacer un bautizo, claro. Por eso es que tienes que hacer una confirmación, una primera comunión, porque eso implica cuestiones muy sagradas que te están produciendo una limpieza por venir del pecado original, ¿sí? Entonces, todo esto, quisiera decir entonces que desde el inicio ya hay un nacimiento con ira, ¿sí? Porque qué curioso, ¿no? El niño tiene el llanto, no nacemos riéndonos, ¿sí? Le dio berrinche salir, porque hay niños que lloran de manera berrinchuda, ¿no? Ya desde ahí ves su temperamento, ¿sí? Ya la herencia en esa parte ya empieza a pesar, ¿sí? Y hay quien es más tranquilo, ¿no? Quien el llanto no es tan exagerado o tan explosivo, ¿sí? Ahí fíjate que nos falta mucha investigación en la parte psicológica, ¿no? La potencia con la que un niño llora tendrá algo que ver posteriormente con su capacidad de ira, con su capacidad de enojo, ¿sí? Ahora, también pensando en esto que estamos platicando, conversando, no sé tú qué pienses, o sea, pensando en los pecados, separando esta dicotomía del bien y del mal, ¿por qué la ira tendría que ser mala? O sea... Por en dónde termina, ¿no? Yo la explicación es que me viene ahorita rápido para contestártela, es en qué termina, ¿sí? En qué termina generalmente a veces en cuestiones complicadas. Ya en al acto, ya cuestiones así de... Porque es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Estamos viendo que en los noticiarios, por ejemplo, te pasan gente que se está peleando por una cerrada en un coche, por una mentada de madre, por cosas de ese tipo, que en realidad... No tendría por qué terminar de esa forma. Exactamente. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Volvemos a esa parte, ¿no? Yo diría que esa acumulación, que en realidad alguien desde muy atrás te produjo algo y que lo has ido acumulando. Y que no es sino a través de la palabra que eso se pudiera curar y que la gente no quiere ir a terapia. Así es. ¿Sí? Es muy complicado que la Ayer gente oía este chavo que me gusta a mí de Punto y Contrapunto, que es político, ¿no? Un analista político. Sí, no recuerdo cómo se llama. Genaro, que tiene su orientación, ¿no? Pero es un tipo muy inteligente y que estaba hablando precisamente como que de esa parte, ¿no? En donde hay una cuestión de intolerancia y de ya una manifestación de la agresividad no estructural, sino más allá de la estructura, que se convierte en una violencia que aniquila, ¿sí? Y que es a través de eso que tú violentas al otro, porque guarda algo que es una incógnita para ti y que tú no la quieres aceptar como incógnita, ¿sí? Que quieres descubrirla, ¿cómo? A través del destripe, a través de la aniquilación, del ahorcamiento, de la mutilación genital, de una serie de eventos en donde el otro sufre, ¿sí? Y el otro parece que goza con ese sufrimiento. Entonces, creo que una parte criticable de la ira vendría a ser en dónde finaliza, que puede empezar de una manera muy sutil, muy suave, y que va incrementándose y va generando otro tipo de conflictiva con el otro, en ese vínculo que tú en algún momento estuvimos comentándolo con Marcela, una psicoanalista argentina, que nos decía esto cómo se da como una especie de manera nueva en la cultura actual de relacionarse con el otro. O sea, parece que hay una cuestión de violencia para relacionarte con el otro. Y tú lo puedes ver con los chavos, ¿no? Como les dicen, ¿sí? Que de güey no se bajan, ¿sí?
se insultan entre ellos siendo amigos, ¿no? Se llevan pesado, no hay un respeto en ese sentido. Ya desde ahí el vínculo, aunque sea de guasa, que a veces ellos acaban mal porque la guasa se sobrepasa y no aguantan, ¿no? Y viene la ira. Entonces, es precisamente en esos límites entre lo psíquico y lo físico que nos estamos bordeando, y que ahí viene precisamente la pulsión. Y que ahí también, en esto que tú comentas de hablarlo, lo ideal, por así decirlo, sería que las personas, la mayoría de las personas, fuéramos también en algún momento análisis, porque eso nos permite. Lo que Genaro menciona en su programa es que todas las personas debiésemos ir a terapia como una manera de una resolución corta de algo que te molesta. Dice Lacan, de algo que no anda, de algo que es el real. Que no camina. Y que no camina. Cuando detectas eso, pues sabes que algo está mal y que debes de buscar una solución. Y la terapia es precisamente en ese contexto. Sobre todo hablo de la terapia psicoanalítica. ¿Sí? La gente puede ir a cualquier tipo de terapia que le parezca, que le guste, que le haga sentir bien. Porque la intención no es ganar adeptos, la intención es que a la gente le funcione, ¿sí? Y eso es como ir con el dentista, es como ir con el gastro, es como ir con un médico general, como cuando te sientes mal por un problema X en el cuerpo y dices, pues tengo que revisarme, ¿no? Y de la misma manera, cuando te sientes mal en la parte psíquica, pues también hay que irse a revisar. Y la revisión, pues la pone muy sencilla en el sentido, bueno, pues háblale al otro de lo que a ti te está pasando, ¿no? Que eso sería pues algo súper importante para todos los seres humanos, ¿no? Porque yo lo que he visto es que la mayoría de la gente prefiere gastar miles y miles de pesos en doctores, en médicos, pero también, por ejemplo, en chamanes, en la hechicería, en ese tipo de cosas. Mira, ese es en una parte determinada, pero el problema es que el ser humano tapona la falta por la angustia con otras cuestiones más superficiales, en donde está el consumo, en donde está una serie de elementos que dijeras, bueno, pues por lo menos que vaya con el chamán y se la crea, ¿no? Que le va a solucionar algún problema. Pero el problema es que va y atasca la tarjeta de crédito porque quiere comprar una gran pantallota, porque quiere traer un carrote del año, porque quiere tener una serie de cosas que a lo mejor ni necesita, pero le taponan ese malestar subjetivo, ¿sí? Que produce un vacío interno con la falta. Porque Lacan lo dirá, primero lo dirá Freud, en un sentido estricto de la no satisfacción. Y después él vendrá a hablar de la falta en un sentido estricto de la ansia, de algo que genera un hueco en ti internamente y que nunca lo podrás satisfacer. ¿Sí? Y por eso ves que hay 3 que tienen 3 doctorados, 4 maestrías, 5 carreras diferentes. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿No? Ahí hay algo que también es del orden de obturar y de que lo patológico. No saben. ¿Sí? Y hay gente que dentro de lo material intenta esa posición, ¿no? Necesito X cosa, ahora me quiero comprar este teléfono, ahora quiero traer este coche, ahora quiero comer en tal lado, ¿sí? Sin darse cuenta que ese no es la manera de bordear el deseo, ¿sí? Porque eso te impulsa, te avienta a lo prohibido, que es por eso que encontramos también tantos aspectos de vicio y de ciertas cuestiones conductuales que dices, cuidado, ¿sí? Esas personas que tratan de experimentar de manera constante en algo, es porque hay un vacío profundo, ¿no? O sea, yo necesito aventarme de un paracaídas a 5,000 metros para sentir mi cuerpo, ¿sí? O esta gente que se sube, no es porque sea malo, pero no hay un análisis de por medio de por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. A los juegos estos increíbles que te caes de cabeza, que se descomponen aquí en la feria y te matas, ¿no? Por la pulsión de muerte. Claro. Sí. Sí, porque sientes literal que te mueres, ¿no? Sí, o sea, es una sensación corporal, ¿sí? Que dices, ¿y por qué hay ese sufrimiento? Sí, porque es un sufrimiento, o sea, eso te lleva un plus de decir, yo no tengo la necesidad de la vida cotidiana pasar por esto, ¿no? Sino que me tengo que subir a este juego para sentir que me voy a ir de cabeza o sentir que me voy a matar, ¿no? Que voy a chocar o... Si lo percibes en ese llanto
del recién nacido, ese amoratamiento que hay del niño porque está inclusive hasta temblando y vibrando por el llanto, es como que no quiso salir, sino lo echaron, ¿no? Claro. Lo echaron de la comodidad. Sí, y ahí vendría la lectura también para nuestros radioescuchas y la gente que nos sigue, los cibernautas, en el contexto de Otto Rank, ¿no? Del trauma del nacimiento. ¿Sí? Y del superhéroe. Entonces, todo esto, cuando a veces oyes y escuchas a los expertos, entre comillas, de este tipo de manifestaciones humanas, nos falta mucho por reinterpretar, por el retorno a los clásicos que han hablado desde Conrad de la agresividad y de la violencia, ¿no? Para poder entender un poco esa situación a la que estamos llegando, en donde estamos bordeando límites sumamente peligrosos y generando otros. Porque ayer precisamente yo oí a este locutor, a este conductor, en relación a ya las manifestaciones feministas de diferentes estratos y de diferentes niveles, a un grado de que hay un grupo también radical, en donde no acepta el mundo masculino para nada, y también surge otro tipo de violencia. Entonces, si recurrimos a este tipo de lecturas, seguramente las nuevas generaciones van a poder entablar. Por eso, en lugar de estarle dando a los niños materias estúpidas, se les debería de dar materias filosóficas desde un principio. ¿Sí? Desde un principio me refiero a la primaria. De manera muy sencilla, leer a los importantes filósofos socráticos, presocráticos, griegos, ¿sí? Y después de entrar a los filósofos más contemporáneos, ¿no? ¿Sí? Y que yo les prometo después traerles un análisis de Jürgen Habermas, que me parece un filósofo sensacional de estos tiempos, porque captura precisamente lo que el señor presidente intenta hacer con el lenguaje en este país, ¿no? Fíjate qué curioso, ese sujeto te apuesto lo que tú quieras, que ni siquiera tiene idea de quién fue Jürgen Habermas, ¿no? Sin embargo, tiene toda la contextualización de lo que habla Jürgen Habermas en los discursos, ¿no? En la forma de hablar, en utilizar ciertos términos, y dices, este tipo, digo con todo respeto, tan ignorante en muchos temas, ¿sí? Pues por supuesto que no estaría escribiendo un libro tan como el que escribió si hubiera leído a Jürgen Habermas, ¿no? Pero bueno. Pues si hubiera leído, deja tú a Habermas, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho sus comentarios. Nos dice Mariana Martínez que nos saluda desde Aguascalientes, que hoy muchas cuál es gracias. el tema. Pues estamos hablando de la ira, Mariana, si es un pecado capital, nos estamos preguntando. Nos dice Nancy, nos saluda desde Ecatepec, dice que se está conectando, ya tiene un ratito, ojalá nos sigas muchas escuchando. Gracias. Nos dice Brenda, saludos, qué interesante. Dice, ¿la ira en dónde se deposita? Wow, sí, a mí me operaron de la vesícula, soy muy corajuda. Sí. Bueno, ya un poquito comentaste, ¿no? Pero sí, fíjate, hay una situación interesante en relación a las personas que son corajudas y que llegan a padecer algún tipo de problema biliar, de problema hepático, precisamente por eso. Por esa situación tan corajuda, como nos dice ella. Luego nos dice Maribel, nos saluda desde Monterrey, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, ¿y si no trabaja la ira, qué podría suceder? Ahí es también muy interesante eso, porque entonces vendría lo que se llama un aplanamiento afectivo, ¿no? Es como cuando ves a esta selección que se viste de verde, blanco y rojo, ¿no? Y que de repente dices, no tienen, ¿no? Porque no le echan ganas, ¿no? Y son pasivos. Hay un aplanamiento afectivo, entonces eso sería la vuelta a lo contrario. La vuelta también, a lo contrario de la ira. Sí, lo que marca Freud en el contexto de la pulsión. En esas reglas que él señala, dice, hay una vuelta a lo contrario. Entonces la vuelta a lo contrario de la ira es un aplanamiento afectivo en donde también el sujeto no muestra un aparato afectivo y de sentimiento. Pero eso también podría tener alguna repercusión psíquica o física, claro, de salud, porque si la persona no demuestra el sentimiento, el enojo, pues también entonces es como una forma de ese aplanamiento que tú estás diciendo. Esperas una respuesta
entre comillas, adecuada de tus propias emociones, ¿no? El enojo, la felicidad, sí. O sea, eso hay que externarlo. Sí, ahorita que decíamos de los sentimientos de acuerdo a la medicina tradicional china, por ejemplo, la alegría, para los chinos se guarda en el corazón. Por eso cuando al sujeto, dicen los chinos, le dicen que se ganó la lotería o tiene una gran emoción de felicidad, se muere del corazón. ¿Sí? O sea, el ataque al corazón por la felicidad. ¿Sí? Entonces, esas son teorías, ¿sí? Claro. Esos son manejos de cosmovisión del humano de acuerdo a las posibilidades que cada cultura tiene de explicar eventos, ¿sí? Entonces, ahorita creo que en el contexto mexicano nos estamos enfrentando a un problema de violencia desbordada, ¿sí? Criminal, ¿sí? Ya sacada de la ficción y que a cosas atroces, ¿no? Entonces, es cuando tenemos que retomar, ¿sí? La cultura en un sentido estricto de los clásicos. ¿De qué nos hablan? De esto, ¿por qué se puede manifestar? No estar creando falsas teorías de cosas, ¿no? Que no existen y que pueden dividir más a la gente y a los géneros. Así es. ¿Sí? Por falsos discursos. Porque además el discurso también puede generar odio, ¿no? En esta situación. Sí, porque estás generando división, que es lo que vamos a tratar con Jürgen Habermas, ¿no? O sea, y que aquí fíjate en esto que nos comenta Maribel de cómo, o sea, si la ira no se trabaja y no se externa, pues a mí también no sé, me viene a la mente el que si una persona nunca externa la ira, que también de alguna forma sería como para mantener su equilibrio y su salud mental, que también tiene que, todos los seres humanos nos alguna vez nos enojamos o tenemos esta cuestión de la ira, si no lo saca o no lo saca, y llega un momento en el que lo saca, pues habría que ver cómo lo saca, ¿no? Que también podría ser algo peligroso. Pero para ella o para los demás. ¿No? Lo que estamos viendo ya es una ira desbordada, con ataques letales al otro. Hoy en estos días que acaban de hacer más drástico el castigo de aquellas personas que le lancen ácido al otro, ¿no? Porque son modalidades de ira, y que es tanta tu ira, tanto tu enojo que llegas a una situación letal, ¿no? Que si no lo matas con el ácido, pues lo vas a desfigurar o dejar ciego, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que ya eso que estás diciendo lo estamos viendo y es algo que se está saliendo del contexto. Claro. ¿Qué otro comentario? Pues nos dice Miguel, muchas gracias, nos manda saludos, Miguel. Gracias, Miguel. Pues bueno, ya se nos está terminando desafortunadamente el tiempo de hoy, se nos va volando. Les reiteramos que estamos estrenando casa, estamos estrenando que nos sigan viendo los lunes. Exacto. De 4 a 5, que si les gusta el programa, pues lo compartan, ¿sí? También sea motivo de reflexión y de compartir con ustedes mismos, porque los núcleos de la palabra en donde se abran, para nosotros son excelentes, ¿no? Claro. Tener un motivo de debate, de discusión adecuada dentro de un marco de conocimiento, pues en la familia, en la oficina, creo que puede liberar mucho las tensiones que a veces son incomprensibles. Aquí la cuestión psicoanalítica pues es dialogar, es hablarlo, ¿no? Así es. En el caso de nosotros como psicoanalistas, bueno, los invitamos también, nosotros damos terapia ahí en nuestra página de Facebook, se pueden meter como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, ahí hay nuestros datos, y no necesariamente con nosotros, pero es invitarlos a que ustedes hablen, ¿no? Que vayan con un analista, con un psicólogo, con un terapeuta. Que tengan su espacio de escucha. Y los invitamos a esa parte. De habla, ¿no? Así como buscan su espacio para hacer pesas y ponerse bien... en mamucos. Sí, pues también busquen esa parte en donde van a fortalecer sus emociones. Que le den paso a la palabra y eso también van a ver cómo los va a ir sanando, ¿no? Tanto de la mente como del cuerpo. Sí, así es, ¿no? Efectivamente. Pues, muy bien, pues les agradecemos mucho su atención, muchas gracias por haber acompañado, habernos acompañado. Así es. Les agradecemos su atención, muchas gracias, José Carlos. No, gracias a ustedes, gracias a ti. Cada lunes en vivo de 4 a 5 aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico por Proyectate Radio. Gracias. Gracias.